Anoche prometiste que no volverías a mirar el teléfono 5 minutos después. Ya lo estabas revisando otra vez, no porque hubiera escrito, sino porque necesitabas saber si seguía ahí, y en ese momento ocurrió algo que casi nadie entiende. El problema ya no era él. El problema era el poder que le habías entregado sobre tu tranquilidad, porque cuando alguien deja de buscarte, lo que realmente duele no es su ausencia, es la historia que tu mente empieza a contar sobre esa ausencia. Un día notas que ya no escribe igual, que las conversaciones duran menos, que la energía cambió. Y aunque nadie lo dice en voz alta, tu cuerpo lo siente. Algo se ha movido, algo ya no es como antes. Entonces comienza una batalla invisible, la batalla que casi todas las personas libran alguna vez. Intentas entender, buscas respuestas, repasas conversaciones antiguas, analizas mensajes, observas detalles que antes parecían insignificantes, y cuanto más buscas, más confundida te sientes, porque hay algo que nadie suele explicar. Cuando alguien empieza a alejarse, la mayoría de las personas mira hacia afuera, pero el verdadero origen del problema suele estar dentro, muy dentro. Todo comienza con una emoción pequeña, tan pequeña que casi pasa desapercibida: la incertidumbre, esa sensación incómoda que aparece cuando no sabes qué está pasando. El cerebro humano tiene una relación complicada con la incertidumbre, no le gusta, no la tolera bien, quiere respuestas, quiere conclusiones, quiere certezas. Por eso cuando alguien importante se vuelve distante, tu mente empieza a fabricar explicaciones. Algunas parecen lógicas, otras son completamente imaginarias, pero todas tienen algo en común: intentan llenar un vacío. Y aquí aparece el primer gran error: creer que el problema es la distancia, cuando muchas veces el verdadero problema el miedo que la distancia despierta dentro de nosotros, porque la distancia no duele por sí sola. Lo que duele es lo que interpretamos sobre ella, lo que imaginamos, lo que tememos, lo que proyectamos. Piensa en una noche oscura, estás sola, escuchas un ruido extraño. Tu corazón se acelera, tu cuerpo se tensa. Pero el ruido todavía no significa nada. ¿Es tu interpretación la que crea la emoción con las relaciones? Ocurre exactamente igual un mensaje que no llega, una llamada que no sucede, un cambio de actitud. Y de repente, la mente empieza a construir historias. Quizá ya no le importo. Quizá perdió el interés, quizá encontró a alguien mejor, quizá ya no soy suficiente. Y cuanto más repites esas ideas, más reales parecen. La neurociencia conoce muy bien este fenómeno. El cerebro no reacciona únicamente a los hechos, reacciona también a las historias que cuentas sobre los hechos. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y sufrir de formas completamente diferentes. Una interpreta distancia, la otra interpreta abandono. Una observa, la otra entra en pánico. La diferencia no está en la realidad, está en el significado que cada una le da. Y aquí aparece algo todavía más importante: muchas mujeres creen que empiezan a perseguir porque aman demasiado, pero no siempre es amor. Muchas veces es miedo, miedo a perder, miedo a quedarse sola, miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazada. Y el miedo tiene una característica peligrosa: te convence de actuar rápido, te empuja, te presiona, te hace sentir que debes hacer algo inmediatamente: llamar, escribir, explicar, preguntar, insistir, resolver, porque la mente ansiosa cree que la acción eliminará el dolor, pero casi nunca ocurre así. De hecho, sucede lo contrario: cada vez que buscas una nueva confirmación, necesitas otra más, otra y otra, como alguien que intenta apagar la sed bebiendo agua salada durante unos segundos. Parece funcionar, después la necesidad vuelve con más fuerza. Por eso tantas personas terminan agotadas emocionalmente, no porque amen demasiado, sino porque viven intentando calmar una inseguridad que nunca termina de satisfacerse. Y mientras toda esa energía se dirige hacia la otra persona, ocurre algo silencioso, algo profundamente peligroso: empiezas a abandonarte a ti misma, dejas de escuchar tus necesidades, dejas de escuchar tus sueños, dejas de escuchar tu propia vida. Todo gira alrededor de una única pregunta: ¿qué está pasando con él? Y cuanto más espacio ocupa esa pregunta, menos espacio queda para ti. Tus proyectos se vuelven secundarios, tus ilusiones pierden fuerza, tus prioridades cambian sin darte cuenta, sin notarlo, como una marea que avanza lentamente. Porque el verdadero problema nunca empieza cuando alguien deja de buscarte, empieza cuando tú dejas de buscarte a ti misma. Ese es el punto que casi nadie ve, ese es el momento exacto en Asia que comienza la pérdida, no la pérdida de la relación, la pérdida de tu centro. Y cuando pierdes tu centro, todo lo demás empieza a tambalearse: tu autoestima, tu tranquilidad,
tu capacidad de disfrutar tu libertad emocional. Por eso, hay una pregunta que puede cambiarlo todo, una pregunta incómoda, pero necesaria. Si mañana esa persona desapareciera por completo, ¿seguirías sabiendo quién eres? Respóndela con sinceridad, porque muchas veces el sufrimiento no nace de perder a alguien, nace de descubrir que dejamos de construir nuestra propia vida mientras intentábamos conservar la suya. Cuando entiendes esto, algo empieza a transformarse, no afuera, dentro de ti, porque tal vez el verdadero problema nunca fue que él dejara de buscarte, tal vez el problema fue que durante demasiado tiempo olvidaste volver a encontrarte contigo misma. Y cuando una persona comienza a perderse de esa manera, sucede algo todavía más profundo, algo que ocurre dentro del cerebro y que explica por qué la ansiedad puede convertirse en una auténtica prisión emocional. Hay cárceles que no tienen paredes, no tienen barrotes, no tienen candados, y aún así mantienen a millones de personas atrapadas durante años. La ansiedad emocional es una de ellas, porque cuando alguien se vuelve importante para ti, tu mente empieza a otorgarle un poder que quizás nunca tuvo. Al principio parece algo hermoso, piensas más en esa persona, te ilusionas, imaginas momentos futuros, sonríes. Cuando recuerdas algo que dijo, todo parece normal, natural, humano, pero existe una línea invisible, una línea que separa el cariño de la dependencia. Y la mayoría no se da cuenta cuando la cruza. Sucede lentamente, tan lentamente, que parece amor. Una mañana te despiertas, y lo primero que haces es mirar el teléfono, revisas WhatsApp, nada revisas. Instagram, nada, lo ves conectado hace una hora. Pero no habló contigo. Entonces empieza la tortura, no afuera, dentro de tu cabeza, porque en pocos segundos tu mente construye historias enteras, historias que parecen reales, aunque jamás hayan ocurrido, no porque haya ocurrido algo importante, sino porque esperas una señal, una prueba, una confirmación, algo que te permita sentir tranquilidad. Y cuando esa tranquilidad depende de una notificación, tu libertad comienza a desaparecer, porque ya no eres tú quien controla tus emociones, ahora las controla una respuesta, una llamada, un mensaje, una atención, una presencia o una ausencia, y eso cambia completamente la forma en que funciona tu cerebro. La ciencia ha descubierto algo fascinante: cuando sentimos incertidumbre afectiva, el sistema nervioso activa mecanismos muy parecidos a los que utilizamos frente al peligro. No importa que no exista una amenaza real, no importa que nadie te haya abandonado, no importa que nada grave haya ocurrido, para ciertas partes del cerebro, la posibilidad de perder una conexión importante puede sentirse como una emergencia. Por eso tu corazón se acelera, por eso tu estómago se contrae, por eso te cuesta concentrarte, por eso aparecen pensamientos repetitivos, porque el cerebro entra en modo supervivencia, y una mente que intenta sobrevivir no puede pensar con claridad, solo intenta protegerse. Imagina un bosque en medio de la noche, escuchas un sonido extraño, no sabes qué es, tal vez sea el viento, tal vez sea un animal, tal vez no sea nada, pero tu cuerpo se prepara igual, porque la incertidumbre activa la vigilancia. Ahora imagina que ese bosque no está afuera, está dentro de ti, y que el ruido misterioso es la distancia emocional de alguien. Eso es exactamente lo que ocurre. La mente empieza a vigilar, a observar, a analizar, a interpretar, a buscar amenazas donde quizás no existen. Y entonces aparece una costumbre peligrosa, la sobreinterpretación. Empiezas a leer entre líneas, a buscar significados ocultos, a estudiar detalles mínimos. Un mensaje más corto, un emoji diferente, un tono distinto, un retraso de unas horas, y cada pequeño detalle parece contener una respuesta definitiva sobre tu valor. Pero la realidad es otra. La realidad es que la ansiedad no busca la verdad, busca seguridad, y son cosas completamente diferentes. La verdad puede ser simple, la ansiedad siempre la complica, porque necesita seguir buscando, necesita seguir investigando, necesita seguir intentando controlar aquello que teme perder. Y mientras más intentas controlar, más agotada te sientes, porque el control absoluto no existe, nunca ha existido. No puedes controlar los sentimientos de otra persona, no puedes controlar sus pensamientos, no puedes controlar sus decisiones, no puedes controlar su interés, y cuanto antes aceptes esta verdad, antes recuperarás tu paz. Hay una imagen que quiero que recuerdes. Imagina que sostienes arena en la mano, aprietas con fuerza e intentas retener cada grano. Pero cuanto más aprietas, más arena se escapa. Las relaciones humanas funcionan de forma parecida. El miedo quiere apretar la seguridad. Sabe sostener el miedo, persigue la seguridad. Observa el miedo, exige respuestas. La seguridad tolera la incertidumbre.
Y aquí es donde muchas mujeres quedan atrapadas, porque creen que están luchando por amor, cuando en realidad están luchando contra su propia ansiedad. Y la diferencia es enorme, porque el amor inspira crecimiento, la ansiedad exige alivio inmediato, el amor te conecta con tu mejor versión, la ansiedad te convierte en una vigilante permanente de repente. Tu energía ya no se dirige hacia vivir, se dirige hacia comprobar, comprobar si respondió, comprobar. Si sigue interesado, comprobar. Si todavía piensa en ti, comprobar si algo cambió. Y mientras haces eso, la vida sigue avanzando, los días, pasan los sueños, esperan tus propios proyectos, quedan aparcados como si tu existencia hubiera sido puesta en pausa, todo por una respuesta que quizá nunca podrá darte la tranquilidad que buscas, porque el verdadero problema no está afuera. Está dentro, y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. La mayoría de las personas no tiene miedo de perder a alguien, tiene miedo de lo que cree. ¿Qué significaría perderlo? Tiene miedo de sentirse insuficiente. Tiene miedo de sentirse rechazada. Tiene miedo de sentirse olvidada. Tiene miedo de enfrentarse a heridas mucho más antiguas, heridas que no comenzaron con esta relación, heridas que llevan años esperando ser vistas. Por eso ciertas ausencias duelen tanto, no porque la persona sea extraordinaria, sino porque toca una parte vulnerable, que ya existía, una parte que lleva mucho tiempo pidiendo atención. Y cuando comprendes esto, empiezas a mirar la situación de otra manera. Ya no preguntas por qué él cambió, empiezas a preguntarte ¿qué está despertando esto dentro de mí? Y esa pregunta lo cambia todo, porque devuelve el foco a donde siempre debió estar, a ti, a tu mundo interior, a tus emociones, a tus necesidades, a tu historia. Porque la verdadera libertad emocional no consiste en lograr que nadie se quede, consiste en dejar de abandonarte cuando alguien se aleja, consiste en permanecer contigo, incluso en los momentos difíciles, incluso cuando no tienes respuestas, incluso cuando la incertidumbre aparece. Y justamente ahí comienza una transformación profunda, la transformación de una mujer que deja de reaccionar impulsivamente y aprende a observar lo que siente antes de actuar, porque existe un pequeño espacio entre una emoción y una decisión, un espacio casi invisible, pero dentro de él se encuentra el poder que puede cambiar por completo tu vida amorosa. Existe un instante tan pequeño que la mayoría de las personas ni siquiera lo nota, dura apenas unos segundos, a veces menos, pero dentro de ese instante se decide gran parte de tu destino emocional. Es el momento que existe entre lo que sientes y lo que haces con eso que sientes. Parece insignificante, pero no lo es, porque una emoción por sí sola no destruye una relación. Lo que suele hacerlo es la reacción automática que viene después. Imagina, esta escena, son las 10 de la noche. Has enviado un mensaje, han pasado horas, no hay respuesta, miras el teléfono, nada, lo vuelves a mirar, nada, y entonces aparece la sensación, una presión en el pecho. Una inquietud difícil de explicar, una voz interior que comienza a susurrar algo. Está mal, algo cambió, algo cambió. Algo cambió, y en ese instante nacen dos caminos. Primero es el camino automático, el que sigue la mayoría. Escribes otro mensaje, buscas explicaciones, preguntas. ¿Qué ocurre? Intentas recuperar la tranquilidad, corres detrás de una respuesta. El segundo camino es diferente, mucho más difícil, mucho más incómodo, pero infinitamente más poderoso. Consiste en detenerte, respirar, observar y permitir que la emoción exista sin convertirla inmediatamente en una acción, porque sentir ansiedad no significa que debas obedecerla. Recuerda esto, una emoción es una visitante, no una dueña. Puede llamar a tu puerta, puede sentarse contigo, puede hablar, pero no debería tomar decisiones por ti, porque las decisiones que nacen del miedo casi siempre terminan creando aquello que intentaban evitar sentir. Miedo no significa que debas actuar desde el miedo. Sentir inseguridad no significa que debas tomar decisiones inseguras. Y aquí es donde comienza la verdadera inteligencia emocional, no cuando dejas de sentir, sino cuando aprendes a no convertir cada emoción en una orden. La mayoría de las personas vive como si todas sus emociones fueran instrucciones obligatorias. Si sienten tristeza, reaccionan. Si sienten miedo, reaccionan. Si sienten incertidumbre, reaccionan, como si el corazón estuviera conduciendo el automóvil y la razón viajara en el asiento trasero. Pero las personas emocionalmente fuertes hacen algo diferente, escuchan sus emociones, las respetan, las observan, pero no les entregan el volante, porque saben algo fundamental: las emociones
Son mensajeras, no directoras, vienen a informar, no a gobernar. Piensa por un momento en el océano. Cuando hay tormenta a la superficie, se agita las olas. Golpean con fuerza, todo parece caótico. Pero en las profundidades sigue existiendo calma, las corrientes profundas permanecen estables, silenciosas. Firmes, la mayoría vive únicamente en la superficie, cada emoción los arrastra, cada cambio. Los sacude, cada silencio los altera. Pero las personas, emocionalmente maduras, aprenden a vivir también en sus profundidades, y eso cambia todo porque dejan de reaccionar a cada ola, empiezan a confiar en su propia estabilidad. La neurociencia explica este proceso de una forma fascinante. Cuando reaccionas impulsivamente, suele estar actuando una parte primitiva del cerebro diseñada para responder rápidamente al peligro. Pero cuando haces una pausa consciente, cuando respiras, cuando observas, decides esperar, activas regiones cerebrales relacionadas con el autocontrol y la reflexión. En otras palabras, la pausa fortalece tu libertad. La reacción automática fortalece tu dependencia. Y cuanto más practicas esa pausa, más fuerte se vuelve tu mente, más estable, más serena, más difícil de desequilibrar. Por eso las personas que parecen magnéticas tienen algo en común, no necesariamente son más bellas, no necesariamente son más inteligentes, no necesariamente son más exitosas, simplemente han aprendido a no ser esclavas de cada emoción que sienten, y eso genera una presencia especial, una presencia tranquila, una presencia segura, una presencia que transmite algo que todos perciben: paz. Y la paz tiene un atractivo inmenso, porque vivimos en un mundo lleno de ansiedad, lleno de ruido, lleno de urgencias, lleno de personas que reaccionan constantemente. Por eso, alguien que transmite calma, destaca tanto, se convierte en un refugio, en una presencia diferente, en alguien que no necesita perseguir para sentirse valioso. Pero hay algo todavía más profundo. La mayoría cree que la confianza nace cuando todo va bien, cuando recibes atención, cuando te sientes amada, cuando las cosas funcionan. Sin embargo, la verdadera confianza nace en los momentos opuestos. Nace cuando no tienes certezas, cuando no tienes respuestas, cuando no sabes exactamente qué ocurrirá, y aún así permaneces en paz porque confías en ti, confías en tu capacidad para afrontar cualquier resultado. Eso es seguridad emocional. No creer que nada malo ocurrirá, sino saber que estarás bien incluso si ocurre. Y cuando una mujer desarrolla esa seguridad, su energía cambia por completo. Ya no corre detrás de explicaciones, ya no persigue validación. Ya no necesita demostrar constantemente su valor porque empieza a comprender algo que antes ignoraba: su valor no depende de la atención que recibe, su valor existe independientemente de quien la mire, independientemente de quien la elija, independientemente de quien se quede, y esa comprensión marca un antes y un después, porque dejas de vivir preguntándote ¿cómo puedo hacer que me quiera? Más y comienzas a preguntarte ¿estoy cuidando la relación más importante de mi vida? ¿La relación contigo misma? La mayoría pasa años intentando comprender a otras personas, analizando comportamientos, interpretando señales, buscando respuestas en el exterior, mientras ignora completamente su mundo interior. Y ahí es donde nace el vacío, porque puedes entender a todo el mundo, pero si no te entiendes a ti misma, siempre sentirás que falta algo. Por eso, el verdadero crecimiento comienza cuando vuelves la mirada hacia adentro, cuando dejas de obsesionarte con cada movimiento de otra persona y empiezas a observar tus propios pensamientos, tus propias heridas, tus propias necesidades, tus propios patrones, porque muchas veces el problema no es que alguien se aleje, el problema es que esa distancia activa una herida que lleva años viviendo dentro de ti, una herida que necesita atención, comprensión, sanación, y mientras no la veas, seguirás repitiendo la misma historia con nombres diferentes. Pero cuando finalmente decides mirarla, frente a algo extraordinario, empieza a suceder, recuperas poder, recuperas claridad, recuperas libertad. Y es precisamente en ese momento cuando aparece un fenómeno psicológico fascinante, uno que explica por qué algunas personas se vuelven inolvidables, no por perseguir, no por insistir, no por demostrar más amor, sino por algo mucho más profundo relacionado con el misterio, la curiosidad y el funcionamiento del cerebro humano. Existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacer porque la respuesta parece injusta: ¿por qué algunas personas permanecen en nuestra mente durante meses, mientras otras desaparecen de nuestros pensamientos en pocos días? ¿Por qué alguien puede ser amable, atento, cariñoso,
y aún así no generar una huella profunda, mientras otra persona parece imposible de olvidar la respuesta. No está solamente en el amor, ni en la belleza, ni siquiera en la compatibilidad, está en algo mucho más antiguo, más primitivo, más poderoso, la forma en que el cerebro experimenta el deseo. Y para entenderlo, necesitamos hablar de una sustancia que influye silenciosamente en casi todas nuestras decisiones, la dopamina. Muchas personas creen que la dopamina aparece cuando conseguimos algo. Pero eso no es exactamente cierto. La dopamina alcanza sus niveles más altos antes de obtener aquello que deseamos, durante la búsqueda, durante la anticipación, durante la posibilidad. Piensa en un niño esperando abrir un regalo, piensa en alguien contando los días para un viaje, piensa en la emoción de una llamada que todavía no ha llegado. La intensidad suele aparecer antes del resultado, no después, porque el cerebro humano ama descubrir, ama explorar, ama imaginar lo que todavía no conoce. Y aquí aparece una verdad incómoda: el deseo necesita espacio, necesita movimiento, necesita incertidumbre saludable, no incertidumbre tóxica, no juegos emocionales, no manipulación. Hablamos de algo mucho más natural, la posibilidad de seguir descubriendo a una persona. Porque cuando alguien siente que ya lo conoce todo, su mente deja de explorar. Y cuando deja de explorar, parte del interés comienza a apagarse. Imagina una película. Durante los primeros minutos aparecen preguntas: ¿qué ocurrirá? ¿Quién es realmente este personaje? ¿Qué secreto guarda? Tu atención permanece viva, pero imagina que alguien te cuenta el final antes de empezar, te revela cada giro, cada sorpresa, cada detalle importante. De repente, desaparece algo, la curiosidad, y cuando desaparece la curiosidad, la experiencia cambia por completo. Las relaciones funcionan de una manera muy parecida. Las personas que resultan memorables suelen tener una característica especial: no entregan toda su profundidad de inmediato, no porque oculten quiénes son, no porque finjan, no porque jueguen, simplemente porque tienen una vida rica, completa, llena de capas, llena de matices, llena de mundos interiores, y descubrirlos requiere tiempo. Por eso, algunas personas parecen océanos. Puedes observar la superficie, pero siempre existe algo más debajo, algo nuevo, algo inesperado, algo que todavía no conoces, y eso despierta una reacción muy poderosa en la mente humana: curiosidad. Ahora piensa en lo que ocurre cuando alguien vive completamente centrado en una relación. Toda su atención gira alrededor de una sola persona, todos sus pensamientos, todas sus emociones, toda su energía. Poco a poco deja de crecer, deja de construir, deja de descubrir nuevas partes de sí mismo, y sin darse cuenta, se vuelve predecible. No porque tenga menos valor, sino porque ha dejado de expandirse, porque la verdadera fascinación no nace de intentar parecer interesante, nace de estar profundamente comprometido con tu propia evolución. Las personas magnéticas no dedican su vida a llamar la atención, dedican su vida a construir una existencia que las entusiasma y como consecuencia resultan interesantes. Hay una enorme diferencia, porque cuando alguien intenta desesperadamente ser visto, transmite necesidad, pero cuando alguien está ocupado viviendo plenamente, transmite abundancia. Y el cerebro humano percibe esa diferencia, la siente, la detecta, incluso cuando nadie dice una sola palabra. Por eso sucede algo curioso: cuando una mujer deja de perseguir constantemente, empieza a recuperar partes de sí misma que había olvidado, vuelve a sus proyectos, a sus metas, a sus amistades, a sus sueños, a su crecimiento personal. Y mientras ella vuelve a construir su vida, algo cambia en la dinámica. Ya no está disponible emocionalmente cada segundo, ya no responde desde la urgencia, ya no gira alrededor de una sola persona, y esa transformación genera algo inesperado. La curiosidad regresa, porque durante meses él supo exactamente dónde estabas, supo que responderías, supo que esperarías, supo que seguirías ahí, pero ahora algo cambió, ya no puede predecirte igual. Ya no sabe qué estás pensando, ya no sabe qué ocupa tus días. Y cuando desaparece la certeza, aparece la curiosidad. No porque estés jugando, empieza a preguntarse por qué ya no reaccionas igual, por qué ya no buscas explicaciones, por qué ya no persigues conversaciones, y esa pregunta ocupa espacio en su mente porque las personas suelen valorar más aquello que dejan de dar por hecho, sino porque finalmente has vuelto a vivir tu propia vida. No porque ella esté intentando provocarla, sino porque vuelve a convertirse en alguien que tiene un mundo propio. Y los seres humanos sentimos una profunda atracción
por quienes poseen un mundo propio. Porque la admiración necesita independencia, necesita identidad, necesita individualidad. Nadie admira a alguien que ha desaparecido dentro de otra persona. Admiramos a quienes conservan su esencia, su dirección, su propósito, su luz. Hay una escena que se repite constantemente. Una mujer pasa meses intentando que alguien la note, intentando ser suficiente, intentando demostrar cuánto vale, intentando convencer, y cuanto más lo intenta, menos poderosa se siente, hasta que un día ocurre algo diferente. Se cansa, no de amar, se cansa de perseguir, se cansa de vivir pendiente, se cansa de esperar y decide volver a sí misma. Empieza a recuperar hábitos olvidados, empieza a cuidar su energía, empieza a invertir tiempo en su propia vida. Y poco a poco deja de mirar constantemente hacia afuera. Entonces ocurre algo fascinante. Por primera vez en mucho tiempo vuelve a sentirse viva. Y cuando una persona vuelve a sentirse viva, su presencia cambia, su mirada cambia, su manera de hablar cambia, su energía cambia, porque ya no está pidiendo valor, está expresando valor. Y esa diferencia es enorme. La necesidad dice: mírame para que pueda sentirme suficiente. La seguridad dice: ya sé quién soy. Y el cerebro humano responde de formas muy distintas a cada una, porque la verdadera atracción rara vez nace de la necesidad, nace de la admiración, de la inspiración, de la curiosidad, de la sensación de estar frente a alguien que sigue creciendo, que sigue evolucionando, que sigue descubriéndose, y precisamente ahí aparece el siguiente nivel de esta transformación, el más profundo de todos, porque después de recuperar tu identidad, después de recuperar tu valor, después de recuperar tu centro, llega una pregunta que puede cambiar toda tu vida, una pregunta que ya no gira alrededor de él, sino alrededor de ti. Y cuando esa pregunta aparece, la relación con el amor nunca vuelve a ser la misma. Hay un momento que no aparece en las películas. No tiene música épica. No tiene música épica. Grandes discursos, no tiene testigos. Y sin embargo puede cambiar una vida entera. Es el momento en que una mujer deja de preguntarse ¿qué debo hacer para que vuelva a buscarme? Y comienza a preguntarse ¿por qué necesito tanto que me busque? Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Es una revolución silenciosa, porque durante mucho tiempo creíste que la respuesta estaba afuera, en sus mensajes, en su atención, en su interés, en su presencia. Pensaste que si él volvía, volvería también tu tranquilidad, tu seguridad, tu felicidad. Pero la vida tiene una manera curiosa de enseñarnos ciertas verdades. A veces nos quita aquello que perseguimos, no para castigarnos, sino para obligarnos a descubrir algo más importante, a nosotros mismos, porque existe una pregunta que pocas personas se hacen, y que puede cambiarlo todo. ¿Quién eras antes de empezar a vivir pendiente de alguien? Piénsalo por un momento. Antes de conocerlo, antes de esperar mensajes, antes de analizar silencios, antes de construir historias en tu cabeza, existía una versión de ti, una mujer con sueños, con proyectos, con ilusiones, con energía, con curiosidad por la vida. Y poco a poco, sin darte cuenta, comenzaste a alejarte de ella. No ocurrió de un día para otro, fue gradual, imperceptible, como una fotografía que pierde color lentamente, hasta que una mañana descubres que llevas demasiado tiempo viviendo para ser elegida, y demasiado poco tiempo eligiéndote a ti misma. Ese descubrimiento duele, pero también libera, porque por primera vez comprendes algo fundamental: tu valor jamás estuvo en sus manos, nunca, ni cuando te buscaba, ni cuando te llamaba, ni cuando parecía interesado, ni cuando se alejó. Tu valor siempre estuvo contigo. Lo único que cambió fue dónde estabas mirando durante años. Miraste hacia afuera, esperando confirmaciones, esperando pruebas, esperando validación, como si alguien tuviera que entregarte un certificado, demostrando que era suficiente. Pero la suficiencia nunca llega desde fuera, nace dentro. Y cuando finalmente entiendes esto, algo empieza a acomodarse como piezas de un rompecabezas que por fin encuentran su lugar. Dejas de vivir en estado de alerta, dejas de perseguir respuestas, dejas de convertir cada silencio en una amenaza, porque descubres algo extraordinario. La paz no aparece cuando obtienes todas las respuestas. La paz aparece cuando dejas de necesitarlas para sentirte bien, y ahí comienza la verdadera transformación, no la transformación que cambia una relación, la que cambia una vida, porque la mayoría de las personas cree que la felicidad llegará cuando encuentre a alguien que la complete, pero esa idea ha causado más sufrimiento del que imaginas. Nadie vino a completarte porque nunca estuviste incompleta. Lo que ocurre es que el miedo te hizo olvidar tu propia totalidad, te hizo creer que necesitabas una pieza externa para sentirte valiosa, y mientras creías eso, entregabas tu poder, un mensaje,
podía cambiar tu estado de ánimo, una respuesta podía definir tu día, una ausencia podía destruir tu tranquilidad. Demasiado poder para alguien que ni siquiera vivía dentro de tu mente, demasiado poder para alguien que no era responsable de tu felicidad. Por eso, llega un momento en que debes recuperar lo que entregaste: tu energía, tu atención, tu paz, tu dirección, tu vida. Y cuando lo haces, ocurre algo fascinante. El amor deja de sentirse como una necesidad urgente, empieza a sentirse como una elección consciente. Ya no buscas desesperadamente que alguien se quede, observas quién merece quedarse. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor, observas quién es capaz de reconocerlo. Ya no corres detrás de atención. Construyes una vida tan rica que la atención deja de ser una obsesión, porque entiendes algo que antes parecía imposible. Las personas más atractivas no son las que viven intentando ser amadas, son las que están profundamente conectadas con su propia vida, con sus metas, con sus pasiones, con su propósito, con su crecimiento, y desde ese lugar aman, no desde el vacío, no desde la carencia, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde la libertad, desde la elección. Hay una imagen que quiero que recuerdes para siempre. Imagina una casa hermosa, luminosa, llena de vida. Durante años permaneciste junto a la puerta mirando hacia afuera, esperando que alguien entrara, esperando que alguien se quedara, esperando que alguien transformara ese lugar en un hogar. Pero un día ocurre algo inesperado. Dejas de mirar la puerta y empiezas a mirar la casa. Descubres habitaciones olvidadas, descubres rincones maravillosos, descubres espacios que nunca habías explorado. Y entonces entiendes algo: la casa siempre fue hermosa. No necesitaba que alguien llegara para tener valor, solo necesitaba que tú volvieras a habitarla. Eso es exactamente lo que sucede cuando recuperas tu centro, cuando vuelves a ti, cuando recuerdas quién eres, porque el verdadero problema nunca fue que él dejara de buscarte. El verdadero problema era que tú habías dejado de encontrarte. Y cuando finalmente te encuentras, todo cambia: tu energía, cambia tu mirada, cambia tu decisiones, cambian tus relaciones, cambian incluso la forma en que el mundo responde a tu presencia, cambia, porque ya no transmites necesidad, transmites plenitud, ya no transmites miedo, transmites calma, ya no transmites carencia, transmites valor, y esa energía tiene una fuerza inmensa, una fuerza silenciosa, una fuerza que no necesita perseguir, no necesita convencer, no necesita demostrar nada, simplemente existe. Al final, la gran lección nunca fue cómo lograr que alguien te extrañara, nunca fue cómo despertar su interés, nunca fue cómo conseguir que volviera. La verdadera lección era otra, mucho más profunda, mucho más importante: aprender a volver tú, volver a tu esencia, volver a tu dignidad emocional, volver a tu paz, volver a la mujer que existía antes de comenzar a mendigar amor. Y quizás aquí se esconde la ironía más grande de todas. Durante tanto tiempo intentaste que alguien te eligiera, que te buscara, que te extrañara, que pensara en ti, sin darte cuenta de algo. La transformación comenzó el día que dejaste de necesitarlo, porque cuando una mujer recupera su paz, recupera su poder, y cuando recupera su poder, algo cambia en su mirada, en su energía, en su presencia. Las personas lo notan, él lo nota, el mundo lo nota, pero para entonces ya no es eso lo que importa, porque finalmente comprendiste algo que vale más que cualquier mensaje. Nunca necesitaste perseguir a nadie, solo necesitabas volver a encontrarte a ti misma. Y quizá algún día vuelva, quizá no, pero esa ya no será la pregunta importante, porque la mujer que aprendió a elegirse a sí misma deja de medir su valor por quien se queda y empieza a construir una vida tan plena que perder a alguien ya no significa perderse a sí misma.